Buenos días, el tema de hoy es en quien no hay engaño. Vamos al libro de Juan capítulo 1, 43 al 51. El siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de cierto os digo que aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En quien no hay engaño. Encontramos al Señor Jesucristo que estaba precisamente formando su equipo de 12, formando sus discípulos, pero el Señor sabía quiénes eran los que lo debían seguir a Él. Y cómo el Señor Jesús se enfoca este tema precisamente en quien no hay engaño. Porque encontraba que realmente encontró un verdadero israelita. Pero yo miraba por qué dijo que lo vio debajo de la higuera. ¿Qué significa que lo haya visto? Y es que yo miraba no tanto la connotación de lo que quiere decir higuera, sino qué significa que lo haya visto debajo de la higuera. Es como ese lugar donde usted y yo de pronto entramos a la oración. Mire cómo el Señor no se refería tanto que dónde lo vio, dónde lo encontró, sino qué vio realmente en Natanael, qué fue lo que vio realmente el Señor en él. Y es como cuando vamos a la palabra, cuando el Señor mandó a Samuel a escoger el rey para Israel, y cuando lo mandó a la casa de Isaí y a escogerlo a través de sus hermanos, y como Samuel siguió por su vista, porque lo vio un hombre acuerpado, un hombre lleno de fuerza, quien era uno de los hijos de Eli, que trabajaba para el ejército de Israel. Pero el Señor le dijo, no mires a tu parecer, porque yo miro el corazón. ¿Qué vio el Señor en Natanael? El Señor Jesús, ¿qué vio realmente en Natanael? Vio un hombre que realmente era un verdadero israelita, un verdadero israelita en el cual el Señor nos lleva a enfocarnos. ¿Qué ve el Señor en usted y en mí? Si realmente ve que hay engaño o no hay engaño, ya que lo que vio el Señor en quien no hay engaño. Y mire que de todos los apóstoles es el único que le dice eso, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pero cuando Jesús vio a Natanael, y aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, ¿qué quería decir? En realidad, ¿y cómo podía saber Jesús quién era Natanael sin haberlo conocido? Ya que a Natanael se le menciona una vez en la palabra de Dios, por las sencillas palabras de Jesús, demostraron que era un hombre por el cual podemos aprender qué significa el engaño y por qué Jesús decidió caracterizarlo de esta manera. Ya que en la palabra encontramos otras historias donde vamos a encontrar al Señor que es muy radical con las personas que Él se encuentra en el camino. Muy radical, en la cual el Señor entendamos que el Señor conoce las intenciones del corazón del hombre, pero cómo el Señor habla a través de lo que ve en el hombre. Por eso miremos lo que dice Mateo 23, 25 al 26. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso, del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Cómo el Señor Jesús se refería a los hipócritas de los fariseos, y claro, lo que el Señor veía, prácticamente una fachada. Y es ahí donde el Señor nos ve a usted y a mí si somos una fachada. Bueno, si yo voy a la iglesia, yo voy todos los domingos a la iglesia, voy entre semana, de pronto yo estoy en el servicio de la iglesia, de pronto yo ayudo con el pastor, o de pronto tengo un liderazgo dentro de la iglesia, o yo oro, o yo ayuno, yo sí leo la palabra. Bueno, muchas cosas que nosotros no justificamos delante de Dios. Pero ¿cómo nos justificaremos en este caso en el cual el Señor, precisamente a los que conocían la palabra, los que no conocían la ley, viene y les habla, hipócritas, fariseos, ¿por qué no limpiáis primero lo de adentro para que lo de afuera se vea limpio? Y es precisamente cuando nos preocupamos más por la fachada. Lo que me refiero yo, por fuera, el plato, el vaso está limpio por fuera, pero ¿cómo está por dentro? Está lleno de maldad, lleno de engaño. Y eso es lo que el Señor no veía en Natanael. Él veía un hombre limpio, puro, pero un hombre realmente transparente, en el cual conocía la palabra. Natanael conocía la palabra, por eso el Señor lo escogió. Pero ¿cómo vio un verdadero israelita? ¿Y cómo lo vio? Por eso Él dice, ¿quién eres tú? Por eso, ¿cómo encontré en la palabra que Él dice, eres tú
el rabí, el Cristo. O sea, prácticamente él pudo entender lo que el Señor le dio esa revelación a Natanael, poder conocer al Señor, porque sí era un verdadero israelita que estaba buscando al Señor, ya que los fariseos eran las personas educadas dentro de los judíos y eran conocidos por esforzarse, pero también por tener una buena apariencia, una apariencia la cual la demostraban ante los judíos, ante las leyes judías, pero les encantaba hacer espectáculos ante las otras personas utilizando la religiosidad. Mire que aquí nosotros debemos tener cuidado si de pronto somos más que religiosos. Usted de pronto se arregla para ir el domingo a la reunión de la iglesia, una presentación, y usted como que es elegante para saludar, como que es una persona culta para saludar a las demás personas, pero ¿cómo será por fuera? ¿Cómo será en otro lugar que no sea en la iglesia, que no sea con los hermanos de la fe? ¿Será que actuamos de la misma manera? Pero porque el Señor les hablaba tan fuerte, pero su orgullo, mientras guardaban todas las leyes externas, no se preocupaban por el pecado que estaba dentro de ellos. ¿Cuál era ese pecado? El Señor conocía a muchas personas en su vida, pero encontramos que lo puro, lo verdadero, tanto en su interior como en su exterior, también conocía y guardaba todas las leyes judías, pero que todas esas leyes externas no podían destruir el pecado en que moraba en el interior de estas personas. Pero también lo encontramos inclusive en el Sermón del Monte, donde el Señor nos habla en Mateo 51, 21 al 22. Dice: oísteis que fue dicho por los antiguos: no matarás, a cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho, y es aquí donde realmente no cometerás adulterio. Venga, si dice la palabra no cometerás adulterio, porque usted vive en fornicación, porque usted no se ha casado, porque usted todavía dice que usted es cristiano, que usted conoce de Dios, que usted habla la palabra, o que usted le han hablado de Dios, pero sigue en fornicación, sigue en pecado, sigue haciendo cosas incorrectas. Por eso es que lo que nos habla el Señor: oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántas veces las personas voltean a mirar, inclusive miran como que el detalle, hay algo que lo mira, le llama la atención de la otra persona? Pero cuando se llama al Señor a decirle, ¿qué es lo que el Señor enseña con ese ejemplo? Mostró que la ley solo puede castigar a alguien cuando comete un acto de asesinato o de adulterio. Pero ¿qué nos llevó el Señor Jesús a entender? La muerte del pecado en el interior, ese es el enojo, esa codicia, porque antes la ley era estricta, pero cuando el Señor vino y nos habla que la ley no vino a abrogar la ley, sino que la ley se cumpliese en gracia, en esa gracia que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando el Señor Jesús vio a Natanael, él vio un hombre justo. ¿Cómo lo vio? Vio fue el corazón. No se trataba solo de dar una buena apariencia ante los demás. De pronto, el que lo llamó, el amigo Felipe lo llamó, no va de pronto para aparentar delante de él. El Señor lo vio, ya lo vio. Por eso inclusive venía para donde Jesús, que lo traía Felipe. Pero como el Señor le dice: eres tú un verdadero israelita. No lo dejó ni siquiera hablar. O sea, el Señor realmente nos conoce a usted de mí. Pero ¿cómo nos llama el Señor? ¿Hipócritas? ¿Engañadores? ¿Falsos? ¿O nos llama realmente un verdadero israelita, un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, una persona comprometida con los casos del Señor, con los caminos del Señor? ¿Cómo nos ve el Señor a usted de mí? Y es ahí, en esta historia, donde realmente nos hace preguntarnos a usted de mí: si se encontraba Jesús, ¿dónde podría verme a mí? ¿Cómo me podría ver a mí? ¿Será que nos podría ver una persona justa, que no tenemos nada que ocultar? Alguien que trata a los demás con respeto, sin importar quiénes sean, independientemente que el enemigo nos venda ideas en cuanto al pecado, pero no participamos de las obras de las tinieblas, sino nos santificamos cada día más. Ya el Señor conoce nuestro corazón, pero también conoce las luchas que usted y yo podremos tener a diario, pero también Él conoce también esa fortaleza que el Señor nos da a través de la palabra y la oración. Es en donde el Señor nos quiere llevar a usted de mí, en poder entenderlo. Y eso, como nos lo habla inclusive en el Salmo 51:6, donde dice: he aquí tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sí, ahí donde el Señor nos hace comprender sabiduría, en lo secreto. Ahí donde derramamos nuestro corazón, rendimos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras frustraciones, nuestras luchas, nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestra ansiedad, nuestra depresión, cargas, pensamientos, palabras, acciones, decisiones, lo que estamos viviendo a diario, lo entregamos ahí en ese lugar secreto, ahí en el lugar donde el Señor quiere que usted y yo entremos, ya que lo que queremos es que entender Natanael,
¿Qué vio el Señor en Natanael? Necesitamos examinarnos muy bien interiormente de las cosas que el Señor de pronto, usted y yo creemos que el Señor no las ve, porque vemos que el Señor vio la honestidad en la profundidad de este hombre, en Natanael. Pero ¿qué nos lleva el Señor a entender? ¿Cómo estamos orando usted y yo? ¿Qué puede ser una persona honesta hasta el final, como lo que desea realmente hacerlo, pero cómo lo está haciendo si realmente lo va a hacer ante la presencia del Señor? ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Todo comienza desde el corazón. Si usted y yo no guardamos el corazón, el enemigo entra sutilmente y corrompe, daña el corazón, las emociones, los pensamientos, los sentimientos, los deseos, y entra a trabajar para dañar lo que hay en el corazón. Un corazón puro y limpio que pronto entra a restaurar el Señor, ya que si guardamos nuestro corazón puro, estamos atentos entre cómo poder evitar el engaño, cómo poder discernir la mentira, el engaño, el enemigo, cómo poder salir de cualquier circunstancia, situación que el enemigo nos quiera vender. Por eso el tema que hoy estoy mirando es que no hay engaño. Si de pronto todavía hay engaño en nuestras vidas, es importante que entremos a examinarnos a la luz de las Escrituras, pero que vayamos a la oración y le pidamos al Señor perdón. En mí hay engaño por mis deseos, por mis pensamientos, por mis actitudes, por mis palabras, por mis acciones, por mis decisiones. Señor, no soy un verdadero cristiano, no soy una persona de fiar contigo, porque me dejo guiar por mis pasiones y mis emociones. Por eso luego le clamo, le pido al Señor que entremos a la oración y nos desliguemos de nuestra naturaleza carnal y entremos en la naturaleza espiritual en la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.